Primera columna, segunda parte. Nuevas melodías, segunda parte. Miren, hay una serie, ahora no les podría decir exactamente en qué plataforma, una serie británica que se llama Sherwood, unos cuantos años, que retrata la etapa de Margaret Thatcher, ¿no? Y está centrada en una huelga de mineros. ¿Por qué? Porque en plena revolución industrial, cuando nace el imperialismo británico con mayor fuerza, crea una identidad, la personalidad de los trabajadores de las minas, base del capitalismo industrial. Entonces Thatcher dice, ataquemos allí, porque atacar ese corazón, ese núcleo, va a hacer que Gran Bretaña nunca sea la misma que fue. Es decir, el poder sabe dónde atacar. Por eso, ¿qué es lo que trata de atacar de la Argentina para que la Argentina no pueda volver a ser la que fue? Los derechos sociales y laborales, por ejemplo, la capacidad de lucha y de movilización, la estructura de defensa de los derechos humanos. Ustedes saben que con la experiencia que me tocó hacer fuera del país, se podía, sin querer, uno compara, digamos, ¿no? Y se da cuenta de que tanto los derechos sociales, laborales, sindicales, como la estructura de los derechos humanos en Argentina está tremendamente arraigada, mucho más que en otros países, mucho más que en otros países. Entonces, eso es lo que quieren atacar. ¿Para qué? Para que la Argentina, destruyendo eso, nunca va a volver a ser lo que era. Por lo tanto, tenemos que defender ese contenido histórico, ese núcleo de valores, de principios, de verdades, de lucha, de derechos de nuestro pueblo. No se puede renunciar a eso. Ahora, dicho esto, y sin vuelta atrás esto, ¿no? Somos eso que somos y que se llevó adelante extraordinariamente en los 12 años y medio de las 3 presidencias de Néstor y de Cristina. También nos tenemos que dar cuenta que apoyados en esos valores hay cosas que han cambiado en nuestro país en estos últimos 8 o 9 años. 10, ya estamos en el 2025, Cristina se fue en el 2015. Una de esas cosas es que, y potenciada por la pandemia, el poder de las grandes corporaciones digitales que hacen que nuestra vida dependa. O sea, ustedes me pueden escuchar en este momento, yo puedo mirarlos a través de la cámara por la tecnología digital. Y los chicos pueden dar clases virtuales y conectarse con sus amigos y jugar algunos jueguitos. Y el trabajo en el hogar y el comercio electrónico. Pero que tengan ese poder no quiere decir que tengan que tener la autonomía absoluta para manejar el mundo y para manejar a nuestros países, sino que hay que regular eso porque es bajo la apariencia de la democracia en la comunicación, porque yo puedo decir lo que quiero, porque nadie me pone reglas. No, es todo lo contrario. El algoritmo se nutre de mi información, de la que yo le doy, va toda a un mismo vértice y después dirige mensajes personalizados, hiperindividuales. Es decir, fragmenta el sujeto social, quiebra esa estructura homogénea que alguna vez fuimos como pueblo, que era la masa más la conciencia, pero con una homogeneidad. Clase trabajadora, movimiento obrero, clase media, colectivos sociales muy fuertes que hoy están permanentemente horadados por ese mensaje hiperindividualizado del algoritmo. Todo lo contrario de la democratización. Se fragmenta el sujeto social y todo va a un vértice de poder que maneja el algoritmo con una tecnología que nosotros desconocemos. Y eso ha llevado, por ejemplo, a nuevas formas de empleo. Después, en una columna siguiente, vamos a hablar de esto más detalladamente. Pero, sobre todo una persona joven, pero aunque no sea joven, una persona que trabaja en una computadora, no tiene una sede fija, no tiene que viajar todos los días a un mismo lugar de trabajo, un mismo taller, a una misma oficina, que no tiene un horario establecido, porque quizás se tenga que conectar en una empresa global con otro país, donde
El horario de la noche en Argentina es el horario del día en el otro país, que no tiene una estructura jerárquica, porque no tiene un jefe que está en la oficina siguiente. Bueno, todo eso va creando una manera no solamente de encarar el trabajo en sí mismo, sino de encarar la vida. De encarar la vida distinta. Y ni hablar de las generaciones más jóvenes. Miren, no quiero hacer gala de antigüedad porque no me cabe, no soy de esas personas. Pero cuando yo era jovencito y me gustaba un tema musical, tenía que pensar cómo ahorraba dinero para ir a la disquería para comprarme el disco. O cómo conseguí el cassette en una grabadora de esas que tenían doble canal para poder grabar de un cassette al otro. Hoy, un chico ya no tiene que desear un tema musical, aprieta un botón y ya lo escucha. Y con el GPS seguimos una flechita, ya no importa por dónde sale el sol, dónde está el oriente, dónde está el norte, dónde está el crepúsculo, no, es seguir la flechita. Todo eso nos crea una concepción. ¿Por qué? Porque afecta inclusive nuestra estructura neuronal. Pero no lo digo en sentido crítico, digo, es la nueva realidad. Entonces, nosotros hoy, a estos nuevos colectivos, no les podemos pedir que razonen, que se hagan una composición de la vida, de los derechos, del Estado, de las normas, exactamente igual a la que existía en el origen de nuestra militancia. Aquello hay que respetarlo por principios, por valores, por memoria histórica, pero hay que dar cuenta de estos cambios. Y hay que dar cuenta también de que hay temas que no abordamos en profundidad. Por ejemplo, el sistema tributario. Hoy, un pequeño empresario le es más fácil aprender 4 idiomas que interpretar la declaración jurada de sus impuestos confeccionada por su contador. No se puede vivir así. Atenta contra el ímpetu productivo, emprendedor. Entonces, hay nuevos mecanismos, nuevas formas, nuevas realidades, nuevas maneras de interpretar a quienes les tenemos que dirigir nuestro mensaje. Y tiene que tener parte de nuestro mensaje histórico y parte de un mensaje novedoso, nuevo. Por eso creo que hay mucho para conversar y me gustaría seguir conversándolo con todos ustedes, pero siempre parados en esa idea que es donde yo creo está verdaderamente la disputa en el mundo. Es si al mundo lo va a gobernar una corporación en función de sus propios intereses, que va a hacer que el que no esté a la altura, el que no le pueda pagar la tarifa, quede marginado, o si lo va a seguir gobernando la autoridad pública. Si lo vamos a seguir gobernando desde el interés general. Porque por más que haya un trabajo nuevo, más individual, eso no quiere decir que la persona tenga que dejar de ser solidaria. ¿Por qué? Porque puede haber tiempos de TikTok, pero el corazón del ser humano sigue latiendo a la misma velocidad. Y siempre vamos a necesitar un hombro donde apoyarnos en algún momento de nuestra vida. Entonces, creer que porque hay nuevas formas de trabajo y de producción, tenemos que ser hiperindividualistas, no. Respetuosos de nuestra singularidad, de nuestra libertad personal, sí, pero siempre colaborativamente, en un sujeto colectivo. De todas estas cosas me gustaría seguir conversando en las sucesivas columnas. Muchísimas gracias.